Hola, en este video vamos a hablar de uno de los temas que está un poco descuidado en el diseño y es el de juntas de separación entre edificaciones. Como ustedes saben, los sismos inducen desplazamientos en las estructuras. El mayor de los desplazamientos se da en el techo. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos edificaciones adyacentes? Pues estas edificaciones, como se mueven a diferentes frecuencias, a veces estarán separándose y a veces acercándose. Si la separación es pequeña, existe el riesgo de que terminen chocando. Para Perú, estas juntas están normadas en la E030. El artículo 33 indica que las estructuras deben separarse de las estructuras vecinas para evitar el contacto, una distancia que llaman S. Es decir, nos separamos tanto de las estructuras que estén en nuestra propiedad como en la propiedad de los vecinos. Y también dice que esa separación viene desde el nivel de terreno natural. Entonces, por ejemplo, en una edificación con sótano, la junta puede nacer en el primer nivel, convirtiendo el muro de sótano en un muro de corte. Esto facilita el procedimiento constructivo. Y se nos indica que esta distancia S debe ser por lo menos las 2/3 partes de la suma de los desplazamientos máximos, pero no menor a 6 por 1000 veces la altura y 3 centímetros. La altura se mide hasta el nivel donde se evaluará este espaciamiento. Esta parte ya puede vibrar libremente, no tiene sentido evaluar el desplazamiento por encima de este nivel. Y quizá te preguntes, ¿por qué solo las 2/3 partes? Si ambos edificios se acercan justo al mismo tiempo, necesitaríamos una separación igual a la suma total de los desplazamientos. Para entender eso, vamos al comentario de la norma AC722, que nos dice: se recomienda que la distancia sea calculada usando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, una combinación estadística. Tiene sentido, porque estructuras con diferentes frecuencias y en los pocos ciclos donde se presentan deformaciones grandes, es poco probable que coincidan. Nuestra norma tiene la misma idea de no considerar la suma absoluta. Aquí vemos en un par de ejemplos cómo nuestra norma es un poco menos conservadora que la AC722. Ahora, lo que nos importa: ¿qué distancia debemos alejarnos del límite de propiedad con el vecino? En principio, la norma nos dice que este retiro debe ser al menos las 2/3 partes del desplazamiento máximo. O sea, cada uno se hace cargo. Tú te retiras las 2/3 partes de tu desplazamiento y el vecino sus 2/3 partes. Pero también restringe el retiro al valor de S medios. O sea, que tú y el vecino pueden ponerse de acuerdo para repartirse el mismo retiro. Como en la realidad uno construye primero que el otro, a veces es complicado estimar ambos desplazamientos desde el inicio y se llegan a usar unos valores promedios. Este requisito de S medios está más para las otras dos condicionantes, que ahora serían 3 por 1000 veces la altura y 1.5 centímetros. Otro punto a tener en cuenta es que los desplazamientos son los indicados en el artículo 31, que ya están afectados por 0.75 o 0.85 R según sea el caso. Algunos confunden esto. Vamos a ver una estimación de estos desplazamientos para tener en cuenta. En Perú, los edificios de concreto armado tienen un límite de distorsión de 7 por 1000. Así que de forma conservadora vamos a calcular el desplazamiento en el techo igual a 6.3 por 1000 de la altura total y considerar una altura de entrepiso de 2,65 metros. Con esto podemos tabular para darnos una idea del retiro que vamos a necesitar. Vean que para edificios de 7 pisos ya necesitamos dejar una junta de 3 pulgadas de nuestro lado. Pero al momento de hacer el cálculo podemos llegar a 8 o 9 pisos con ese espesor de junta porque suelen obtenerse derivas menores a las mínimas. Y aquí tenemos más ejemplos. El comentario del AC también nos recuerda que este es un problema tridimensional y hay que prestarle atención a algunos efectos en planta, como la torsión o la deformación de los diafragmas, para considerar dónde el desplazamiento es crítico. Y la norma peruana también nos da el caso de que la edificación vecina no haya dejado una junta, un retiro, y nos dice que nos corresponde a nosotros dejar el total de la separación. Creo que este es el caso de buena parte de la construcción informal. Y será un problema. ¿Qué sucede? Por un lado, imagínate, te choca un edificio, obviamente se va a incrementar el corte, sobre todo en los niveles superiores. Por otro lado, tendremos efectos locales, por ejemplo, los diafragmas van a golpear a las columnas como una carga puntual, también a los muros, ya sean portantes o no portantes.
además de otros problemas porque estas estructuras ya no se van a comportar como se esperaba. Peor aún, si la estructura vecina no fue diseñada, sus desplazamientos serían aún mayores y necesitarás más retiro. ¿Existe alguna solución para este problema? Pues no. Es un problema sobre el que tenemos que empezar a concientizarnos. Comenten si en su ciudad es mayormente respetada esta separación entre edificaciones. Y bueno, suscríbanse y síganme por Facebook. Pronto estaremos en contacto.